Milagros son consecuencias de la fe, no son el fundamento de la fe. Muy interesante esta lección. Vamos a ver una pregunta más aquí, la pregunta número 5. De todas maneras, Jesús habló de una señal. Sí, habló de una señal. Y él dijo, bueno, ustedes van a tener una señal. Yo no le voy a dar hoy esta señal, pero van a tener. El señal que ustedes van a tener no es nada distinto de un milagro que sucedió con un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Y quién fue ese profeta y qué tipo de milagro fue eso, pastor? Yo creo que aquí tenemos que estudiar las dos preguntas, la 5 y la 6. Porque el Señor Jesús le da una señal, pero no en ese momento, sino le dijo, no tendrán otra señal sino la misma señal de Jonás. De Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los llevó a los fariseos y saduceos a que ellos pensaran que después de que Jesús esté colgado en la cruz del Calvario, iba a ser sepultado en el corazón de la tierra y ahora él tenía que resucitar al tercer día. Exactamente. Esa señal les debía servir para que ellos se conviertan también. En otras palabras, les está dando otra oportunidad más a los pecadores allí, principalmente a ellos. Les estaba dando una oportunidad para que después de que se cumpla esa señal, ellos tenían que acordarse y decir, bueno, ese que se llamó el Mesías ha resucitado, y la resurrección de Cristo no fue algo secreto, fue algo público. Hasta los mismos soldados dieron testimonio de que había resucitado, ¿no? Así que si los soldados que cuidaban la tumba dieron testimonio, y los discípulos también, y por donde quiera se regó la resurrección, y los milagros que hicieron los discípulos también. Pedro dijo que a través del Señor Jesús se hacían estas cosas, y le dijo a los fariseos y a los saduceos y a los doctores de la ley, Pedro, después de la resurrección de Cristo, en la predicación del Evangelio que estaba diciendo. Entonces les dijo claramente que ellos hacían los milagros y que Dios hacía los milagros a través de ellos. Así es como ellos tuvieron otra oportunidad más y les dio una señal, pero posteriormente cuando Él iba a resucitar, para que ellos se dieran cuenta, les dio un tiempo más de esperanza. Qué bueno, qué bueno. Es interesante que también si Jesús hacía milagros para satisfacer los deseos de los fariseos, de toda manera esos milagros no lo convencía que Él es el Mesías. Podían convencerlo que Él tiene un poder sobrenatural, eso con seguridad. Pero de ninguna manera podían ellos decir, porque tú haces esos milagros, entonces tú eres el Mesías. La única forma de entender su misión como Mesías fue entendiendo la situación o entendiendo la misión del sacrificio. Entendiendo el sacrificio que Jesús van a hacer, que Él hizo y debía hacer en la cruz, sacrificando su propia vida para el perdón de los pecados del mundo. Entonces, entendiendo esta señal, fue la única manera como nosotros podemos entender su misión. Yo creo que por eso Él mencionó este milagro. Bueno, vamos a ver aquí qué fue tan importante y qué podemos entender de este diálogo que Él tenía con los fariseos. ¿Qué podemos entender de este incidente, de esta confrontación
de esas preguntas y respuestas que él tenía con los fariseos. Yo creo que tenemos una lección con mucha lectura para nosotros. Hay varios aspectos, hermano, que nosotros podríamos comprender. Primeramente, todos nosotros, por ejemplo, dentro de la iglesia de Dios, leemos mucho la Biblia. Estamos siendo educados por la palabra de Dios, pero no tenemos ese fruto del Espíritu Santo que es la fe. Y podríamos nosotros caminar como los fariseos con un gran conocimiento bíblico, pero no viviendo por fe. Y podríamos nosotros estar tentándolo a Dios, pidiéndole señales, cuando ya mi conversión es un milagro, es una señal grande, ¿no? Y es importante para nosotros que veamos cómo está nuestra fe. O está como la fe como la mujer sirofénica, o está nuestra fe, podríamos decir nuestra falsa fe, como los fariseos y los saduceos. Tenemos que contrapesar, o tenemos que hacernos un examen nosotros personalmente, cómo está nuestra fe. O es una verdadera fe, o es una presunción de fe. Es interesante, quizá debemos preguntarnos también, ¿pedimos nosotros señales del Señor? Yo creo que muchas veces llega este deseo, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros escuchamos un requerimiento del Señor, y muchas veces decimos, pero ¿es verdad eso del Señor? ¿Es verdad este requerimiento es importante para nuestra salvación? Muchas veces hay gente que dice a la reforma pro salud, ese es un requerimiento para la salvación. Y hasta que no se enferman, algunos no entienden la importancia de eso. Pero también la lección habla de la is de los fariseos, ¿cómo se llama? De la levadura. De la levadura. De la levadura de los fariseos. Y la levadura prácticamente es este escepticismo, esta pregunta, o poner todo en duda, poner toda la palabra de Dios bajo una prueba de mi propia lógica, de mi propio entendimiento. Vamos a ver si eso pasa la prueba. Leemos aquí sucedió tal y tal milagros, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? Eso me parece que no es cierto. Mucha gente dice así. Esta lección sabática es buena, pero hay algunas cosas que no me gustan. Hay gente que dice así. Y eso es la levadura de los fariseos, porque ellos sí aceptaban mucho de Jesús, pero fueran muchas cosas que ellos dijeron, no, eso no nos gusta a nosotros. Ellos tenían su propio entendimiento como que superior a la enseñanza de Jesús. Sí, hermano. Nosotros, si hay una verdadera fe en nosotros, debemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estar convencido en realidad. Y los jóvenes en Babilonia dijeron, y si no nos salvas, oh rey, sepas que tampoco serviremos a tu imagen. Sí, es interesante. Pero también, ¿y qué actitud debemos tener cuando estudiamos una cosa y no la entendemos? Orar mucho, hermano. Orar mucho y pedirle al Señor el Espíritu Santo, aún para estudiar la palabra de Dios y para vivir nuestra vida diaria. Estar llenos del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, hermano. Muchas gracias. También entendemos aquí, especialmente en el versículo de Santiago, que muchas veces nuestras oraciones, nuestros deseos están totalmente
contaminados por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, y nuestras oraciones, nuestros deseos no tienen una base espiritual, en contrario, tiene una base carnal. Así es. Y por eso dice aquí también Santiago que esas oraciones no van a ser respondidas. Así es. Pedimos, pero no recibimos. Hacemos esfuerzos, pero no obtenemos la bendición. Okay. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Para gastar en nuestro deleite, dice Santiago. Sí, la dirección donde nosotros vamos está equivocada. Debemos cambiar la dirección. Cambiando la dirección la dirección a nuestro Señor Jesús. Así es, hermano. Queridos hermanos y hermanas, no debemos desanimarnos. Muchas veces quizá no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Muchas veces quizá leemos la Biblia, el espíritu de profecía, y no entendemos algunas cosas. Eso es normal. Pero vamos a fijar nuestros ojos a Jesús. Vamos a aceptar su misión y su salvación por fe. Entonces, cuando la fe llena nuestro corazón, todo además va a ser presente. Dios puede responder nuestras oraciones, nuestras dudas, Él puede aclarar las dudas, Él puede mostrarnos el camino, la salida de los problemas que tenemos. No se desanima, mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios le bendiga y que le da un feliz sábado. Amén. Amén.